Hola a todos, soy Raúl Moreno, saludándolos desde el núcleo anticapitalista de movimiento. Hoy vamos a conversar con la congresista de la bancada del Frente Amplio, Mirta Vázquez, a propósito de la Ley de Protección Policial 31012. Bienvenida, congresista Vázquez. Sí, muy buenas tardes y gracias por la oportunidad. Para comenzar, congresista, ¿qué opina sobre esta ley que exenta a personal de las Fuerzas Armadas y la policía de responsabilidad penal al momento que ocasionen lesiones o muerte durante el cumplimiento de su función y el, el uso de sus armas según el reglamento? Sí, bueno, decir que este proyecto que ha salido publicado el día de hoy, esta ley que ya se promulgó en realidad, es una ley que viene heredada del Congreso pasado, ¿no? Y fue una ley que se aprobó de manera muy cuestionable, eh, propuesta además por esta alianza pro-fujimorista, ¿no? Que siempre han sido muy digamos, cercanos a la postura de que en el país debe existir esta cuestión de mano dura y siempre han tendido a proteger, por supuesto, los sectores de las Fuerzas Armadas y a intentar impunidad en las acciones que se cometen. Entonces, a nosotros nos parece cuestionable esta ley por varias razones. La primera tal vez porque es una ley bastante populista. Esto de eximir de responsabilidad penal cuando los policías hacen uso de sus armas en, eh, en el ejercicio de su función es un tema que ya está puesto en la ley, en el Código Penal, en el artículo 20, desde hace muchos años. O sea, esto ya está colocado. Entonces, el hecho de que vengan a decir de que es una ley que va a proteger por fin a los policías que están siendo procesados, eso es falso porque realmente ese artículo ya estaba contemplado, ¿no? Eso es una primera cosa. Lo segundo es que nos parece que sí esta ley se está aprovechando para incrementar algunos ítems que van a terminar de alguna manera favoreciendo indebidamente a estos sectores del Estado, ¿no? Por ejemplo, se establece de que los policías y militares que están siendo procesados no van a poder ser objeto de una detención, de una detención preliminar por parte del juez, es decir, a los jueces está prohibiendo que se declare como medida la detención preliminar de estos efectivos, ¿no? Y eso nos parece que es atenta sobre todo al principio de igualdad, pero también atenta contra la función jurisdiccional de un poder muy importante como es el Poder Judicial. El hecho de que ordenen que los jueces no fallen en tal o cual sentido creo que es una seria interferencia a la función que está establecida para este órgano, ¿no? Y lo otro que nos parece también bastante irregular es el tema de que se está generando mediante esta ley digamos, una suerte de órganos especiales de la Procuraduría, ¿no? Para que puedan defender a policías que están siendo responsabilizados por este tipo de hechos. Y entonces ahí en realidad creemos que se va a destinar recursos a defender muchas veces a policías que están excediéndose en su función. Entonces también eso nos preocupa sobremanera. Para nosotros esta es una ley inconstitucional porque además está de alguna manera contradiciendo todo este principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza, está interfiriendo en la función de el Poder Judicial, ¿no? Y además yo creo que se está como repito, generando una desigualdad ante la ley
entre los diversos actores del Estado, ¿no? La policía no puede tener preferencia, ni los efectivos policiales que cometan delitos o abusos no pueden tener esta suerte de generarse condiciones de impunidad para su actuación, ¿no? Entonces, sí, eso es lo que nos preocupa a nosotros principalmente. O sea, en ese sentido, congresista, esta medida sí podría permitir la impunidad ante abusos de autoridad. Sí, por supuesto. ¿Y cómo se afectarían los derechos humanos de la población peruana en este aspecto? Fíjense, en un país donde tenemos altos índices de denuncias, donde básicamente lo que se cuestiona es el uso excesivo e indebido de la fuerza, sobre todo en conflictos sociales, ¿no? Nosotros hemos sido un país que incluso la ONU observó eso, que hemos tenido altos índices de muertos en conflictos sociales cuando hay una intervención desmedida de la Policía Nacional para controlar el orden. Entonces, es muy preocupante que si esto reiterativamente sucede, y hasta el momento nosotros teníamos leyes ya bastante restrictivas para juzgar a estos malos efectivos policiales que abusan de su poder. Entonces creemos que ahora con estas leyes todavía se vuelve más restrictivo, nos da menos margen de actuación para que se pueda sancionar no a los policías que están actuando conforme a ley, sino a los malos policías que están excediéndose en sus funciones y que muchas veces atentan contra la vida de la gente, ¿no? Entonces, eso no se puede permitir en un Estado de Derecho, no se puede permitir en el marco del respeto de los derechos humanos, porque, a ver, nosotros tenemos un marco muy importante de derechos humanos que nos hemos comprometido a respetar y que vienen de compromisos internacionales, ¿verdad? Y ahora con este tipo de leyes los estamos transgrediendo porque realmente estos marcos internacionales nos obligan a que todos los sectores y actores de un Estado en el ejercicio de sus funciones respeten escrupulosamente el respeto, respeten el derecho fundamental de las personas. Y cuando nosotros permitimos abusos, cualquier persona estaría librada, digamos, a la posibilidad de que un mal policía pueda abusar de él, ¿no? Ya para terminar, congresista, ¿usted considera si existió algún presunto interés o una presunta presión por parte de las Fuerzas Armadas para establecer esta medida? Bueno, nosotros, a ver, en principio hay que poner en contexto esta ley. Esta ley viene impulsada por grupos bastante conservadores del fujimorismo, la impulsó Jorge del Castillo también por el APRA, pero acompañado y secundado por gente como Tubino, ¿no? Que son sectores muy conservadores que siempre están pensando en que las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales tienen que tener carta abierta para hacer lo que sea en este país, ¿no? Entonces, yo creo que viniendo de esos sectores se entiende por qué este tipo de normas, pero acuérdense que ahora mismo, ¿por qué ahora esta ley que ya estaba prácticamente en el olvido, porque Martín Vizcarra nunca la promulgó, ¿no? Pero ¿por qué se aprueba ahora? Porque también, lamentablemente, en este nuevo Congreso han entrado muchas personas que que son favorables a esta política de mano dura, a esta política represiva, entre ellos pues Urresti, ¿no? Que siempre está abogando porque en este país las cosas se hagan como mediante el mecanismo de la fuerza, del uso de la fuerza. Y yo creo que ahí pues realmente sentimos que ha habido influencia y anuencia de estos sectores y que por eso es que a estas alturas nos sacan una ley de esta naturaleza, más aún cuando estamos viviendo estos estados de emergencia donde las fuerzas del orden son las que prácticamente toman el control de todo esto, ¿no? Muchas gracias, congresista. Ha sido la congresista por la bancada del Frente Amplio, Mirta Vázquez.
hablando con nosotros desde aquí, desde el núcleo Anticapitalistas en Movimiento. Gracias, congresista. Muchas gracias, buenas tardes.